Un poco sonolienta, ¿no? Pero como nos van a hablar de cosas muy interesantes, pues vamos a estar animados. Entonces, en esta parte de la jornada vamos a presentar lo que es la dimensión de la sociedad civil, ¿no? Las actuaciones y todas las acciones que se han hecho a raíz de este decreto y de la privatización en algunos sitios de España, ¿no? De los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, si a modo de introducción, pues, como ya sabemos la mayoría de los que estamos aquí, desde las altas instancias de poder y desde nuestro gobierno, el único mensaje que recibimos es que la solución para salir de la crisis es la aplicación de políticas de recorte y austeridad. La aplicación de estas están beneficiando principalmente a los intereses del capital financiero y perjudicando seriamente a la sociedad, con la aplicación injusta de recortes sociales y la privatización de servicios públicos esenciales, entre ellos la sanidad. Ante este mensaje, los ciudadanos y ciudadanas no nos conformamos, ¿no? No queremos ser meros espectadores de su gestión, y las movilizaciones, tanto a nivel nacional como local, demuestran que tenemos propuestas y que queremos que sean tenidas en cuenta. Haciendo una pequeña referencia a lo que es el marco local nuestro de Andalucía y de la provincia de Granada, pues decir que el Real Decreto se aplica en Andalucía, excepto en los casos que ya nos han explicado de la atención a migrantes no regularizados, pero el resto de recortes se aplica a la sociedad, a la ciudadanía y quizás de forma más intensa a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, ¿no? Estos recortes no se han notado mucho en la sociedad civil, porque el compromiso de los trabajadores y trabajadoras y el alto con el servicio sanitario de salud y con la población, pues ha determinado que la población en estos momentos no aprecie de forma ostensible estos recortes, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la gente no se esté movilizando, ¿no? Y también a la hora de la movilización ciudadana en defensa de la sanidad, no es que sea inexistente, sino que es pobre todavía, ¿no? Y sin embargo, las movilizaciones de los colectivos laborales sí son un poco más intensas, ¿no? Que a diferencia de otras zonas del territorio español en las que las movilizaciones son conjuntas entre la población civil, entre la ciudadanía y los profesionales, ¿no? Entonces, en esta mesa redonda que vamos a presentar ahora, pues están presentes 3 ejemplos de que la sociedad civil tiene respuesta, que hay alternativas para mantener un sistema sanitario público, universal y de calidad, y que hasta ahora se ha caracterizado por ser uno de los pilares que han asegurado la solidaridad y la justicia social dentro de nuestro estado de bienestar. Entonces, como ponentes tenemos a Manuel Martín García, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en salud pública por la Universidad de La Habana, oficial sanitario por la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, es coordinador docente de Medicina Familiar de Pontevedra, es profesor de la Escuela de Enfermería de Vigo y presidente de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública. Y nos hablará de la situación que están viviendo en Galicia y también pues de la Federación, ¿no?, de Asociaciones. Aquí tenemos a Jorge Aranda, que es auxiliar administrativo del Hospital Ramón y Cajal y que forma parte del MAS, que es el Movimiento Asambleario de los Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad, y por consiguiente participa también dentro de la Marea Blanca. Hablará sobre la situación de la sanidad en Madrid y cómo se organizó la Marea Blanca, y hará un repaso por las principales luchas, logros y acciones venideras. Y en tercer lugar tenemos a Teresa, que es la presidenta de Médicos del Mundo de Andalucía, que nos hablará de las acciones que desde su colectivo se han hecho, se están haciendo y proyectos que tienen. Así que, en principio, empezamos por Jorge, que va a hacer la exposición. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, por supuesto, agradecer a los ponentes pues la posibilidad de traer aquí a Granada la experiencia de lo que ha sido la Marea Blanca y el conjunto de la lucha en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, ¿no? La verdad es que a la hora de condensarlo, de trasladar en 20 minutos algo que ha sido tan rico y tan complejo, y ha sido rico y complejo porque es el resultado de la participación
de miles y miles de personas, de personal sanitario y de ciudadanos y ciudadanas, de usuarios, pues no es fácil, ¿no? Corres el riesgo de toda esa riqueza no ser capaz de trasladarla, y todo eso que tiene la participación popular que sea difícil pues de llevar a un determinado foro, ¿no? Ya había habido luchas contra la privatización de la sanidad antes, había habido movilizaciones contra el Real Decreto 16/2012, pero es a raíz del mal llamado Plan de Sostenibilidad cuando hay un estallido en la sociedad madrileña contra la privatización de la sanidad, ¿no? El día 31 de octubre, víspera de Puente, el presidente de la Comunidad de Madrid anuncia una serie de medidas pues que de aplicarse, de llevarse a cabo, supondrán un antes y un después en la sanidad pública a nivel de la región, ¿no? Los principales puntos en los que consiste este plan de medidas, este plan de sostenibilidad, son los siguientes. 6 hospitales nuevos, se privatiza la parte sanitaria, ¿no? Son los famosos hospitales de gestión privada que fueron el estandarte de Esperanza Aguirre, que tenían todo privado a excepción de el personal sanitario. Son hospitales que son especialmente caros, con los cuales el margen de beneficio que obtienen las grandes constructoras pues es muy alto, y que se caracterizaban por eso, porque la parte no sanitaria estaba completamente privatizada y porque la parte sanitaria pues aún era pública, ¿no? Son hospitales que dan servicio a más de 1 millón de personas, pues eso se pasaba a ser completamente privado, ¿no? Además, el resto, todos los hospitales públicos, se privatizaba la parte no sanitaria, ¿no? Por lo cual, una vez que se llevara a cabo esa medida, dejaba de haber hospitales 100% públicos en la Comunidad de Madrid. Todos tenían una parte que iba a estar privatizada, ¿no? Además, se privatizan, se venden 27 centros de atención primaria, un 10% del total, ¿no? Se desmantelan una serie de hospitales, la unidad central de radiodiagnóstico, el hospital cardiológico, los distintos laboratorios que hay en cada hospital y que son vitales de cara a ofrecer un servicio sanitario de calidad, pues pasan a ser centralizados en uno solo, por lo cual te vas a encontrar por toda la Comunidad de Madrid un ir y venir de pruebas, ¿no? Que es una cosa que al final pues entraña una determinada seguridad. El Hospital de la Princesa pasa a convertirse en un hospital de referencia geriátrico, el Hospital Carlos III pasa a ser un centro que se ocupe exclusivamente de media y larga estancia, y como última medida y como medida encaminada a obtener, y esas eran las palabras, 85 millones de euros extra de recaudación, se instaura el euro por receta, ¿no? Una medida especialmente injusta porque introduce la filosofía de gravar la enfermedad, que quien está más enfermo pague más, ¿no? Algo completamente ilógico y algo completamente inhumano en un contexto donde una parte importante de la pobreza tiene que ver con las personas mayores, donde además se atacan las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que vemos es que va a haber una presión económica contra un determinado sector especialmente sensible, ¿no? Se trata sin duda de una batería de medidas que supone en su conjunto un ataque que es una herida de muerte a la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, que va a poner un antes y un después y que va a cambiar para siempre cómo madrileños y madrileñas van a tener una relación con el derecho a la sanidad, ¿no? Esto inmediatamente provoca una respuesta masiva y espontánea, sin que nadie tenga que hacer un llamamiento, especialmente en los hospitales nuevos, gente muy joven, muy preparada, que lleva años de precariedad y años de que les traten muy mal, pues decide que efectivamente no va a quedarse cruzado de brazos viendo todo lo que está pasando, y espontáneamente surgen asambleas, y esas asambleas deciden encierros en los hospitales como una primera
medida, ¿no? Además, los encierros en los hospitales, que luego se extienden y se trasladan también a determinados centros de atención primaria, lo que van a hacer en gran medida es visibilizar el conflicto. Quien entrara en los hospitales esos días iba a ver completamente el hospital, como lo llaman, tuneado, ¿no? Lleno de sábanas, de murales, de carteles de referencia a la voluntad general de luchar contra una privatización que parece extraordinariamente injusta, y pues eso tiene un contagio al conjunto de la población que va a ser clave para entender el conflicto, ¿no? Inmediatamente esos encierros tienen un carácter activo, se acude a la población, se pide a la población una participación, en primer lugar pues de una forma muy simple, como es la recogida de firmas. En poco más de 20 días se alcanza la cifra del 1.000.000 de firmas recogidas, ¿no? Pues fruto de esa voluntad general, de esa unión en la lucha de pacientes y profesionales, pues se hace extraordinariamente rápido, ¿no? Además, pues se da un caso que quizá mediáticamente ha sido el más resaltado, ¿no? Que también refleja pues cómo es una medida que provoca una fractura dentro de la sociedad, como la respuesta es tan grande que incluso la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, alcaldesa aunque no la ha votado nadie, sino que, bueno, pues no sabemos cómo ha llegado ahí, cómo ha llegado que alcance un puesto tan alto la señora de Aznar, pues llega a firmar contra la privatización de la Princesa, ¿no? Lo cual pues tiene un eco mediático y refleja también esas peleas internas dentro del propio Partido Popular, y cómo dentro del Partido Popular hay sectores que se dan cuenta que han metido la pata y que no quieren participar en ese desgaste social tan grande que va a suponer esta batalla contra la privatización, ¿no? Aparte del 1.000.000 de firmas, otro rasgo inequívoco de la enorme simpatía social que ha generado la lucha contra la privatización son las manifestaciones masivas, ¿no? Lo que se va a denominar marea blanca, pero que, bueno, pues es el reflejo de una unión en la práctica en los propios centros de trabajo y centros de salud, pero también en los barrios, entre profesionales de la sanidad y conjunto de pacientes, ¿no? Son manifestaciones muy grandes que surgen de los propios encierros de los hospitales, marchas de los hospitales hasta el centro de Madrid, hasta la Consejería de Sanidad y después hasta el Gobierno de Madrid, ¿no? Además, pues se dan una serie de huelgas, un colectivo que se acaba de crear, AFEN, Asociación de Fe Facultativos de Especialistas Sanitarios, pues lo que hace es que convoca huelga indefinida de lunes a jueves, ¿no? Y los sindicatos de la mesa sectorial convocan al conjunto de la sanidad en días puntuales, ¿no? Yo personalmente pues pienso que una de las claves del conflicto no ha sido la huelga precisamente, ha sido la unión en la lucha, ¿no? De distintos sectores. No ha sido algo estrictamente laboral, sino que ha ido muchísimo más allá. Y una de las cosas que quizá más cuesta trasladar es la enorme creatividad y la enorme variedad de propuestas y de iniciativas que han surgido pues al calor de la participación mayoritaria de la gente, ¿no? Si me tengo que quedar con una que quizá ha sido la más visible y la que más ha hecho que se popularice el conflicto, es el hecho de colocar en las ventanas y en los balcones de las casas sábanas blancas en señal de solidaridad con la lucha de sanidad, ¿no? Y era un placer auténtico ir por los barrios, ir por las calles y ver a los vecinos y vecinas mostrando su solidaridad activa en las casas, etcétera, etcétera, ¿no? También algunas pues que han sido un pulso importante al Gobierno de Madrid, la iniciativa de Rodea a la Asamblea, ¿no? Cuando se estaba votando la privatización de la sanidad, sabéis que han salido imágenes de que parlamentarios autonómicos del Partido Popular, mientras se votaba, pues jugando con la videoconsola y con el tablet, etcétera, etcétera, mientras miles de personas fuera rodeábamos la Asamblea de Madrid como una señal de protesta y como un intento desesperado de frenar la privatización, ¿no? Ha sido un movimiento que además tiene unas características muy novedosas y muy positivas desde mi punto de vista, ¿no? A destacar
Dos, en primer lugar, lo comentaba al principio, el carácter tan importante que ha tenido la autoorganización. No ha sido necesario que nadie fuera a decirle a los trabajadores y trabajadoras lo que tenían que hacer, sino que han sido ellos de propia iniciativa los que se han organizado, los que han hecho los encierros, los que han creado sus propias estructuras, ¿no? Pues se ha creado una plataforma de asociaciones de usuarios y trabajadores completamente basada en asambleas de los grandes hospitales, que además elegían representantes y esos representantes se coordinaban entre sí, ¿no? Y esto ha hecho pues que en muchos casos la gente se sienta extraordinariamente representada por ese carácter democrático y ese carácter participativo que tenía la lucha, ¿no? También está muy vinculado a los encierros, ¿no? Pues al pasarte tantísimo tiempo encerrado con compañeros y compañeras, pues eso ha generado una afinidad y una forma de trabajar colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? También es innegable el papel que han jugado las redes sociales, pues especialmente Facebook, los propios grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, a la hora de distribuir información, a la hora de coordinar a la gente, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver y es una forma más de expresión de lo que fue el 15M, ¿no? Pues ha tenido muchas similitudes, ¿no? La participación, la horizontalidad, la búsqueda del consenso, etcétera, etcétera, y es muy digno de que eso se estudie y se le dedique una atención, ¿no? En ese contexto, los sindicatos de la mesa sectorial pues han jugado un papel muy minoritario y en la mayoría de los casos han tenido que ir a remolque de la propia iniciativa popular, del propio funcionamiento de las asambleas, ¿no? Eso como primera característica. Y como segunda y determinante, y sin la cual no se puede entender lo que ha sido ese estallido que es la marea blanca, la unión en la práctica, en la lucha entre trabajadores y trabajadoras de sanidad, por un lado, y por otro lado los usuarios, ¿no? Que es uno de los ejes vertebradores, ¿no? La lucha hubiera sido mucho más pequeña y hubiera terminado hace tiempo, de no ser porque ha habido un sector mayoritario de madrileños y madrileñas que han entendido que efectivamente, frente a toda la marea de propaganda que había, frente al uso masivo que han hecho de los medios de comunicación para atacar a profesionales de sanidad, para atacar a la sanidad pública, han entendido que efectivamente todo eso que nos vendían, todos esos prejuicios, que si la sanidad privada es más barata, que si es mejor, que si es más eficiente, etcétera, etcétera, era completa propaganda y era completamente falso, que lo que había detrás es una voluntad de negocio de una minoría, que además han salido nombres y apellidos en muchos casos, pues esposo de tal, vicepresidente, ex vicepresidente del gobierno, etcétera, 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 ¿no? Que son los que están detrás de la sanidad privada, las grandes constructoras, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido esta unión la que ha dado la masividad que ha tenido las luchas, pues ha habido marchas de hospitales que han sido completamente mayoritarias y se mantienen, ¿no? Y que sigue habiendo lucha y mañana vuelve a haber una marea blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Apenas ha habido corporativismo, que por lo menos la experiencia que tengo previa a la marea blanca de la lucha en defensa de la sanidad en Madrid tiene mucho que ver con corporativismos distintos y lo vemos en el propio espacio sindical, ¿no? Pues sindicato de enfermeras, sindicato de médicos, sindicato de auxiliares, sindicato de técnicos, pues ha roto eso completamente, hemos estado todos juntos y pues ha sido estupendo en ese sentido, ¿no? Y también ha tenido un reflejo, claro, tienes una gran simpatía social hacia este movimiento. Hablan las encuestas de hasta un 86% de la población que comparte las reivindicaciones de la marea blanca, ¿no? Y pienso que en ese sentido pues se ha demostrado que el método de lucha de la huelga pues era un arma de doble filo, hacía un daño a la administración pero también hacía un daño a los usuarios y revertía en pérdida de apoyo social y era usado al máximo por la derecha, tanto política como mediática, ¿no? Se ha entendido de cualquier forma lo que significa la privatización, como era un ataque contra todos y cómo era a través de la lucha y la participación como se tenía que frenar, ¿no? Los resultados pues desgraciadamente no han sido lo que nos hubiera gustado. El Partido Popular ha usado su rodillo electoral para imponerlo, pero efectivamente yo creo que ha servido, que
poca gente de la que ha participado pues se arrepiente de haberlo hecho, más bien al contrario. Hemos visto cómo el Hospital de la Princesa, que se quería convertir en geriátrico, pues se han dado pasos atrás, ¿no? En ese sentido hay una falta de conocimiento de lo que va a ser la Princesa, pero pues parece ser que lo que han dicho públicamente es que se retractaban de esa conversión en hospital geriátrico. El euro por receta se ha congelado. Es cierto que a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que estaba siendo una medida de escasa aplicación, en el sentido de que no hay datos, no hay transparencia, pero parece ser que puede llegar al caso de que un 50% de la población estaba haciendo objeción en la práctica a esa medida injusta, ¿no? Iba a su farmacéutico y le decía, mira, no te pago el euro por receta, ¿no? Y se exponía a multas, etcétera, etcétera, pero la mitad de la población prefería no pagar, ¿no? No puedes entender esa parte tan grande de objeción por parte de la población sin entender que ahí profesionales sanitarios han estado explicando a la gente y concienciando la necesidad de que no se pagara, ¿no? Y eso ha sido una medida que efectivamente ha dejado en el aire cosas tan injustas como el euro por receta. Por otro lado, es cierto que no se ha frenado la aprobación del plan de sostenibilidad, pero sí que las medidas que lo llevaban a cabo se han retrasado, tanto que por ahora son solo 2 los hospitales que se han desmantelado. Estamos en espera de ver qué pasa. Seguramente lo que dicen es que van a anunciar los pliegos, la privatización ya en concreto en lo que es, coincidiendo con Semana Santa, ¿no? Para tener una menor respuesta social. A nadie le avisan con anterioridad de que le van a robar la cartera, ¿no? Es lo que decimos siempre con estos casos. Están esperando pues que haya vacaciones, que estemos fuera más gente y tal, para entonces lanzar la privatización ya definitiva y tener la menor respuesta social posible, ¿no? Se continúa luchando, continúa habiendo luchas. Hay centros de salud como el de mi barrio que ya llevan un año entero luchando con concentraciones diarias de mañana y tarde, ¿no? Cual pues echan cuentas y dicen son más de 250 concentraciones los 2 turnos, cada turno sus 250 concentraciones en la puerta, cortes de tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no se puede decir que la marea blanca haya acabado. Lo que vemos es que pasa por distintas fases y ahora la siguiente fase es la lucha contra la aplicación. Sigue habiendo encierros, sigue habiendo voluntad por núcleos de seguir adelante, de no quedarse cruzados de brazos y consentir la privatización, sino estar en la lucha. Hay una amenaza de ocupar la gerencia de sanidad el día que se anuncie la privatización. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. También hay anuncios de nuevas huelgas. Sí decir que no hemos sido capaces de frenar los despidos. Un 35% del personal del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, estamos en precario. Se nos acaba el contrato en breve, ¿no? Sí que a finales del 2012 hubo 835 despidos de personas que estaban en precario. Hay un intento de estrangular la sanidad, de dotarla cada vez de menos material humano y material económico, y de esa forma hacer que la gente que pueda se busque un seguro privado, ¿no? Y en ese sentido una de las luchas es la lucha contra los despidos. Y dicen no hay calidad asistencial si falta personal, pues están intentando que efectivamente falte personal y aumenten las listas de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las espadas siguen en alto. Espero que sigáis teniendo noticias de Madrid y espero que efectivamente la marea blanca dure y se extienda a nivel del conjunto del Estado. Gracias. Ahora, si os parece, tenemos 10 minutillos para hacerles preguntas a él y después pasamos a la siguiente intervención. ¿Quién quiera preguntar algo? Lo has dejado todo muy claro. Si quieres... ¿De qué parte
¿Cómo empezasteis el proceso? ¿Con la asamblea en los centros de trabajo, en los hospitales y la gente se fue agregando así? Sí, la verdad es que cada hospital es un mundo, ¿no? Sí que es verdad que la iniciativa fue completamente espontánea. Hubo inmediatamente después a que se anunciara el plan de sostenibilidad, especialmente en los hospitales, los denominados nuevos, ¿no? Que es gente joven, que llevaba mucho tiempo muy machacada. A través de las redes sociales se empieza a coordinar la gente y se hacen primeras asambleas que son las que se convierten en referentes y son las que lanzan los encierros. Entonces, espontáneamente y usando mucho las redes sociales. No sé si lo han llegado a comentar antes, pero ¿se ha percibido si la intención de voto con respecto al Partido Popular ha cambiado de alguna manera con todas estas movilizaciones? ¿Y qué papel está jugando ahí el PSOE como alternativa, digamos, a esta situación? ¿Y cómo se posiciona con respecto a esta problemática? Bueno, pues ahí sin duda yo creo que hay un desgaste muy fuerte del Partido Popular incluso en su propia base social, ¿no? Las encuestas así lo demuestran, que sufre un desgaste muy fuerte con este tema, ¿no? Es verdad que una parte se va a UPyD, que allí es la tercera fuerza política, pero una de las novedades que ha tenido este conflicto es que Sanidad en Madrid, que es lo que yo conozco, ha sido siempre un sector muy conservador y muy corporativo. Esto se ha roto, ¿no? El Hospital de la Princesa, por ejemplo, está en el barrio de Salamanca, que tiene un 80% de voto del PP y es de los de renta más alta de todo el Estado, quizá, ¿no? Y sí que se ha notado mucho y ha habido movilizaciones vecinales muy fuertes, ¿no? Claro, te conoces en los hospitales y tal, y nos reíamos porque decíamos, en muchos casos ha sido una movilización del PP contra el PP, ¿no? Sí ha pagado un desgaste muy fuerte. El PSOE allí pues tiene menos base social y menos red que en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que Tomás Gómez, de la Federación Socialista Madrileña, tiene un carácter más propio y más independiente y sí que ha tratado de jugar un papel ahí. Hubo dirigentes del PSOE que se encerraron un día en la consejería, etcétera, etcétera, pero en general, pues, por ejemplo, la plataforma de asambleas sí que se ha declarado asindical y apartidista, ¿no? No apolítica, pero sí apartidista. Yo no sé hasta qué punto el PSOE recoge ese descontento, me parece que muy poco, ¿no? Sí que, pues, por ejemplo, UPyD recoge ese descontento en muchos casos, ¿no? Por su fraseología que tiene, aunque luego votara a favor de la privatización, ¿no? Que a mucha gente dijo, bueno, ¿cómo era capaz Rosa Díez de hacer esto con lo que nos ha dicho Rosa Díez? Nos reíamos de ello, no te enteras mucho. Allí lo que pasa es que bueno, pues que oposición política no ha habido mucha, ha sido oposición sobre todo en el terreno de la calle y de la movilización. Una pregunta. El tema de los cargos directivos, ¿qué papel ha jugado la admisión de los cargos directivos, qué papel ha jugado este movimiento y cómo se llegó hasta ese nivel? Es decir, ¿cómo se coordinaron los cargos directivos del sistema sanitario en Madrid? ¿Qué repercusión ha tenido todo este conflicto? Bueno, pues... Se me oye bien. ¿Se me oye bien? Sí. Yo creo que se va a coger esto. Ah, vale. Y así cerramos eso. Hay uno aquí en el suelo, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno. No, pues con el tema de los cargos directivos, es verdad, y es una cosa también significativa, ¿no? Que dimitan más de 135 cargos directivos,
pues es un reflejo de hasta qué punto la situación en los centros de salud y en los hospitales pues es de una inquietud y un rechazo muy activo al plan privatizador, ¿no? Es verdad que ha sido precisamente al momento final de la lucha, ¿no? Ya a finales de diciembre, cuando ya estaba todo, estaba prácticamente la lucha al final, ¿no? Pues a punto de firmarse. Sí que ha habido distintos colectivos, pues, colegio de enfermería, colegio de médicos, que normalmente han sido extraordinariamente conservadores, que se han visto arrastrados a la lucha fruto, desde mi punto de vista, de toda la movilización que ha habido por abajo y del ambiente que había, ¿no? Pero yo creo que no ha sido lo determinante, me parece que el Partido Popular y la Administración es capaz de gestionar eso, 135 dimisiones, pero le cuesta más gestionar que haya una visibilidad del conflicto. Es que vas a los hospitales y ves pancartas grandes de no a la privatización, ves a la gente con chapas, ves a los médicos pasando consulta con la camiseta, ves concentraciones diarias que además son extraordinariamente seguidas, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que la clave ha sido la movilización por abajo, el carácter popular de este estallido social. Gracias. A ver, lo que te quiero plantear no es tanto una pregunta como una reflexión, sobre todo a partir de lo último que acabas de decir, y es sobre, digamos, el distinto enfoque que ha podido tener el problema de la intervención, los resultados que ha tenido en la sanidad a consecuencia con la excusa de la crisis, ¿no? Por un lado está claro, y ha sido común a todas las comunidades, el tema del recorte presupuestario, que se ha prácticamente afectado de una u otra manera prácticamente igual a todas las comunidades. Otra cosa ha sido el tema de las privatizaciones de las prestaciones sanitarias, que luego no lleva la misma línea en unos sitios y en otros, ¿no? A mí me llama la atención cuando ha planteado el tema, por ejemplo, de los colegios profesionales, o como también ha hablado antes, de determinados sindicatos con un carácter corporativo muy potente. Quizás no todo el colectivo, pero sí parte de esos sindicatos que tienen un carácter muy conservador, o como lo puede tener parte también del colectivo que participa en los colegios profesionales. En Andalucía se ha dado una circunstancia en la cual el rebufo de las protestas contra los recortes, que evidentemente ha sido común tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los profesionales, como ha habido, digamos, entre comillas, un aprovechamiento de esta circunstancia por parte de los sectores más reaccionarios de la sanidad andaluza, teniendo en cuenta que de pronto nos hemos encontrado en distintos foros de debate con destacadas personalidades de los colegios profesionales conocidos por su carácter ultraconservador, hablando furibundamente contra los recortes en la sanidad andaluza. El problema que nos llegamos a plantear mucha gente es: ¿se está aprovechando por parte de estos sectores ultrarreaccionarios la excusa de los recortes para, digamos, luchar directamente contra o tratar de desprestigiar de una manera absoluta el sistema público para acabar aprovechándose de este tema? ¿Cómo se puede gestionar este riesgo? Vosotros evidentemente lo habéis tenido más claro, pero en comunidades donde el elemento privatizador no está tan claro, ¿cómo se podría manejar este tema? Te lo planteo a ti o a la gente que quiera discutir sobre esto. Vale, yo, si queréis, mi opinión es que son realidades muy distintas, ¿no? En Madrid, con un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, aquí con un pacto Izquierda Unida-PSOE, ¿no? Allí no te encuentras eso, allí lo que te encuentras es que sindicatos médicos, pues por ejemplo, antes de las movilizaciones estaban a favor de la privatización de la parte no sanitaria, estaban a favor del copago sanitario, ¿no? Inmediatamente lo que se encuentran es, fruto de la presión social tan grande, una rearticulación, una negociación paralela con la administración, ¿no? Y ahora pues lo que tienen es que se desmarcan de eso. El SATSE, un sindicato corporativo y relativamente conservador, ha firmado el plan de regulador de recursos humanos allí, ¿no? Que, pues en un contexto donde está luchando la gente, ¿no? Firma la movilidad con la administración pública y mañana convoca a la marea blanca, que es un poco esquizofrénico, pero bueno, ¿no? Es que es una realidad distinta a la andaluza. Yo creo que efectivamente lo que nos encontramos, y la derecha de este país lo ha hecho siempre, es demagógicamente usar
las carencias de la izquierda para labrarse una base social y para generar confusión, ¿no? Y que ahí está la responsabilidad de las distintas administraciones progresistas de no dar ningún tipo de base a esa demagogia, ¿no? Que me parece que es una de las claves y es la diferencia entre una comunidad y otra. Pero es solo mi opinión, ¿eh? Gracias por tu presentación y yo quería preguntar, tú decías que la ciudadanía ha participado y os ha apoyado bastante. ¿Cómo se ha articulado ese apoyo? ¿Ha sido, aparte de la campaña de las sábanas, ha sido a través de pacientes que estaban en los hospitales o ha sido a través de asociaciones de usuarios? Pues ha sido la vinculación de las dos cosas, ¿no? Los pacientes y las pacientes pues firmaban, si les explicabas las cosas, pues mira, es que vamos a hacer un paro de 5 minutos para protestar en la puerta, ¿te vienes? Había unos que sí, había una minoría muy pequeña que te decían lo que tenéis que hacer es trabajar más, no sé qué, pero una minoría, pues si no te acompañaba a la puerta sí que lo entendía y lo veía con una cierta simpatía, ¿no? Y sobre todo yo creo que en esta lucha ha sido clave el tejido social que hay, ¿no? Pues las asociaciones de vecinos y muy especialmente no puedes encontrar una lucha así sin las asambleas del 15M, que son en la práctica quien está ahora llevando el peso de la lucha y quien está dotando de una masividad a la marea blanca, ¿no? Hay un cansancio grande después de 2 meses. Después de 4 meses y medio de lucha dentro del sector profesional, pero hay una izquierda social que ha entendido que nos lo jugamos todo en sanidad y que es el momento de luchar, ¿no? y que está siendo protagonista hoy en día. Yo simplemente hacer una puntuación al compañero, pues de cara a lo que están haciendo aquí los sindicatos corporativos. Aquí lo han tenido en ese sentido, no han tenido que acudir a la esquizofrenia para trabajar, ¿no? Pues los recortes aquí en sanidad se centran sobre todo en lo que afecta a los profesionales y entonces pues lo tienen más fácil. No son reivindicaciones pura y duramente laborales y no les oyes comentar más allá de que hay que defender la sanidad pública porque nunca han estado en esa historia. Exactamente defienden lo que sería la situación del colectivo a nivel laboral, ¿no? Pues las pérdidas salariales, los cambios que ha habido en las condiciones de trabajo y tal, y eso es lo que están reivindicando y luchando contra ello, que lo han tenido en ese sentido más fácil, no han tenido que empezar pues eso es lo que estabas hablando de que el SATSE entre en la marea blanca y sin embargo entrar al juego de cómo hay que hacer, ¿no? Aquí lo han tenido, pues no han tenido que dar la cara y decir pues vamos a apoyar la sanidad pública, ¿no? Nunca lo han hecho. Yo creo que si se plantease la situación, estaríamos en la que ha pasado en Madrid, pues estaríamos aquí en un sitio muy parecido, en un lugar muy parecido, ¿no? Que no sabríamos muy bien dónde colocarse. Bueno, la última intervención, la última pregunta y ya pasamos al siguiente. Bueno, yo más que una pregunta era una reflexión. En fin, no quería intervenir ahora porque tengo la oportunidad luego de hablar, pero yo creo que es un escenario interesante el que se está en estos momentos produciendo. Interesante y también problemático con muchos riesgos. Yo creo que cuando, en fin, al calor de la enorme brutalidad de las medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, la respuesta ha sido pues muy unánime, ¿no? Liderada inicialmente por los profesionales sanitarios y los trabajadores de los centros sanitarios. Yo creo que aquí pues se ha demostrado una cosa, que es verdad que el sector médico y el sector de enfermería habitualmente son más bien conservadores o por lo menos no se han caracterizado por una combatividad muy grande con medidas de la privatización, pero evidentemente le han visto las orejas al lobo, han visto cómo los hospitales, la red de 7, 8, 10 hospitales, pues van a estar en manos no, ni siquiera de empresas privadas, van a estar en manos de entidades de capital riesgo, fondos de capital riesgo británicos y del Reino Unido, y que están en las Islas Caimán. O sea, son gente que va pura y duramente a hacer negocio con la sanidad y que probablemente hagan un recorte brutal de las plantillas, es donde más fácil es
hacer recortes y ahorros, y también les aplicarán pues, los convenios de la privada, que como todo el mundo sabe son mucho más onerosos. Y los profesionales sanitarios han visto que evidentemente su cultura está vinculada a la sanidad pública, y yo creo que han visualizado todo el mundo que en fin, que pueden tener sus chanchullillos, pueden tener sus consultas privadas, pueden tener, en fin, algunos de los profesionales una actitud así un poco no muy coherente con el sistema público, pero que a la postre el sistema público es su garantía de trabajo y de su futuro. Yo creo que bueno, pues hasta ahora ha sido fácil. Ha sido fácil porque había una indignación tremenda, las movilizaciones han sido muy importantes, pero también es verdad que ahora empieza la parte más compleja y más complicada. Evidentemente los intereses de los diferentes colectivos que están pues, en la batalla, no todos son coincidentes, evidentemente, y es lógico y natural. Todo el mundo sabe que hay diferencias ideológicas y diferencias tácticas y estratégicas en los planteamientos de la gente que está en la batalla. Yo creo que de todas formas la única garantía que tenemos en estos momentos de que la batalla se gana, o por lo menos le hacemos perder la batalla al Partido Popular, aparte de algunas contradicciones, porque no está tan claro que en estos momentos el capital financiero tenga la pasta suficiente como para afrontar lo que se está poniendo en marcha en Madrid en estos momentos. En fin, yo creo que el problema fundamental es evitar el fraccionamiento y la división. Yo creo que lo único que puede garantizar el que la batalla se gana es que todos los colectivos, a pesar de las enormes diferencias de naturaleza ideológica y de intereses de muchos tipos, políticos y profesionales, etcétera, etcétera, que se mantengan unidos. Yo creo que es la única alternativa. Y ese es el principal riesgo y es el principal reto. Yo sé que es tremendamente complicado, evidentemente, ¿no? Pero es la única posibilidad, y yo creo que de la inteligencia natural que tengan todas las diferentes plataformas, organizaciones, entidades, colectivos, yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? Lo veremos dentro de poco. Es decir, dentro de poco significa cuando, como antes decías, pues cuando empiecen a dar los primeros pasos para trasladar a la práctica lo que están haciendo. Si la respuesta sigue siendo unitaria, si se anteponen los intereses comunes y los intereses de la sanidad pública por encima de los intereses tácticos y estratégicos de cada colectivo, se puede ganar la batalla. Se puede ganar perfectamente, pero si no, y yo lo que me llama la atención es que como la administración, probablemente por su ceguera y por lo brutos que son, con perdón, pues no han favorecido el que colectivos corporativos pues se hayan desmarcado, aparte de la presión, ¿no? En fin, yo creo que ese es el reto, la unidad por encima de un montón de cosas y que todos entendemos, ¿no? Ahora Teresa nos va a hacer su presentación. Las asimetrías, preguntamos también, ¿no? Sobre, al principio del todo, ¿no? La reacción inmediata, contándole un poco a los parlamentarios para que ellos pudieran preguntar qué pasaba con las asimetrías, qué pasaba con la falta de claridad en la normativa estatal, qué pasaba con las enfermedades de declaración obligatoria. Es decir, como profesionales, aquellas preguntas que nos gustaría que fueran hechas a las personas que tienen la responsabilidad, la obligación con respecto a este debate. Por otra parte, bueno, tenemos también se hizo también una pregunta escrita en este mismo sentido al Parlamento Europeo, que yo creo que va a ser formulada en el próximo mes de mayo. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a seguir haciendo informes de impacto. Nosotros queremos hacer, no queremos dejar de hacer estudios cualitativos sobre qué es lo que está pasando con el Real Decreto en la salud de los españoles y españolas, porque pensamos que hay que mantener la tensión, no nos podemos relajar, tenemos que decir, eso pasó, se privatizó, eso pasó, se excluyó, ¿y ahora qué ha pasado con la salud? ¿Qué pasa con los indicadores de salud? ¿Están para arriba, están para abajo o están igual? ¿No? Si están para arriba, están igual ni lo publicamos, pero estamos bastante convencidos que las medidas van a tener un impacto negativo sobre la salud, no solo de los colectivos excluidos, sino sobre la salud de los españoles y españolas en general. Y nos parece que es importante mantener esa tensión, ¿no? Y luego estamos haciendo algunas actividades
ya más dirigidas a público en general, porque nos parece que es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan en un lenguaje fácil, sencillo, qué es lo que puede pasar o qué es lo que puede estar pasando con su sistema sanitario, que les veían pegas pero les gustaba mucho, ¿no? Y en ese sentido os invito a ver en YouTube este vídeo que ha hecho un compañero, Javier Arcos, que es de dibujitos animados, que se llama Españistán de Sanidad, y la verdad es que es una cosa bastante, desde la primera reforma, desde la Ley General de Sanidad para acá, todo lo que ha ido pasando, pero en dibujitos, no está muy mono, no lo voy a poner porque... Bueno, cuando documentamos casos, nosotros hacemos una ficha de recogida de datos para la que usamos el mismo protocolo de vulneración de derechos humanos que utilizamos cuando estamos en cooperación. A ver si la encuentro. Eso es. Entonces, bueno, recogemos toda la información tal y como si estuviéramos en cualquier país, ¿vale? Donde vamos a recoger y a denunciar luego con posterioridad vulneraciones de derechos humanos. Y estamos en este tipo de fichas, estamos recogiendo lo que está pasando en este momento en nuestro país. Tenemos un riesgo. A nosotros nos parece muy importante documentar los casos y nos parece muy importante que seamos capaces de decir qué está pasando y dónde, pero nos parece que tenemos el riesgo de la exhibición de la miseria y por eso los estamos tratando con bastante delicadeza. Mira, tampoco me parece que sea casual, y yo creo que vosotros lo habréis visto, que en este momento haya varios programas en de televisión donde sacan personas enfermas para recaudar dinero. ¿Los habréis visto? En Canal Sur. O sea, no hay que irse a programas estatales, eso pasa aquí en nuestra comunidad. A mí me parece muy fuerte, ¿no? Porque es como si estuviéramos en las películas de Antena 3 de por las tardes, ¿no? Donde se ve qué pasa en Estados Unidos cuando alguien se enferma y su familia no tiene dinero. Es decir, a mí me parece que ese tipo de exhibición de un niño o niña que tiene una enfermedad rara y que necesita dinero porque necesita ir a Estados Unidos es una crítica importante, subliminal a nuestro sistema sanitario y está empezando a generar una forma de reacción que es reunamos dinero. O sea, la solidaridad del ciudadano es reunir dinero para que esa niñita se pueda ir a Estados Unidos a operarse y que le prolonguen 2 años la vida. Y lo cuentan así, ¿eh? No es que cuenten que se va a salvar, no, lo cuentan así. Y se está provocando un mecanismo de solidaridad, desde mi punto de vista mal entendida, donde las enfermedades difíciles, complejas o lo que sea, lo que necesitan es apoyo de los vecinos que reúnan chapas de tapones de no sé qué para que esa persona pueda ir a no sé dónde. Entonces, a mí me parece que eso es un ataque muy fuerte a nuestra sanidad y muy desde la base, porque esos programas lo ve la gente más popular, ¿no? Y estamos diciendo que nuestro sistema sanitario es incapaz con respecto a esos problemas y que la respuesta es recoger dinero privado, ¿vale? Y cuidado porque eso luego es fácilmente traducible en muchas cosas. Entonces, con los casos que nosotros estamos recogiendo, y luego, bueno, me imagino que, no me quiero extender, ya me estoy extendiendo demasiado, también habréis visto que en los telediarios cada vez más, sin ningún pudor, sacan casos de una señora que se desmayó por la calle porque llevaba 2 días sin comer, y eso es noticia de telediario de prime time. Es decir, los telediarios están transformando en una especie del caso. Entonces, nosotros no queremos estar ahí, ¿vale? Estamos recogiendo los casos, pero nos gustaría manejarlos con mucha delicadeza, porque no se trata de inducir a lástima, sino de reivindicar un derecho, otra vez. Bueno, ya acabo, esta es la última. La perspectiva es una carrera de fondo y no nos podemos cansar. Y no nos podemos distraer. O sea, yo creo que es importante que participemos en cuantas situaciones coyunturales se produzcan, pero hay que tener muy interiorizado el discurso de mantenimiento de los derechos sociales. Me parece una cosa fundamental. Ver si se producen oportunidades políticas donde ese discurso se puede implementar. Y por último, y para nosotros por lo menos en particular, pero me imagino que para muchos de vosotros que a lo mejor también participáis en colectivos sociales, repensar cómo podemos hacer reducción del daño que están sufriendo en este momento determinados colectivos sin hacer el juego que supone montar sistemas de salud paralelos. Muchas gracias.
¿Y el programa de acompañamiento lo estáis haciendo también en Andalucía? Dale caña. A ver, en principio no, yo sí. A ver, teóricamente en Andalucía no hace falta acompañar a la gente a los centros de salud. Pero si alguien viene y a la sede y nos dice, he tenido tal problema, le hacemos la ficha de recogida de esas que he contado de vulneración de derechos, vemos si es un problema de accesibilidad, o sea, si es que es en el mostrador que no le han dejado pasar, o si es que ha recibido un facturón en su casa, como nos pasó el otro día con una señora de Málaga, ¿no? Que ha recibido un facturón en su casa con un apremio, con una recarga de apremio, no sé, yo no entiendo de terminología jurídica, pero bueno, que poco más o menos que lo metían ya en la cárcel, ¿no? Entonces, en esos casos sí hacemos acompañamiento, porque es la forma más fácil. O sea, lo más fácil es ir tú, muchas veces el problema se soluciona sobre la marcha, en el momento que ven que van acompañados, y que hay alguien que conoce cuál es el derecho y qué es lo que tienen que hacer, lo cual es un poco triste, ¿no? Porque es como decir, como vienes con un blanco, ahora ya con un blanco que habla bien española, pero bueno. Y otras veces estamos haciendo, pues ya en casos más graves, estamos muy en contacto, pues nosotros tuvimos una reunión, casi todas las organizaciones de Andalucía implicadas en temas de sanidad, tuvimos una reunión con la consejera. Entonces ella nos pidió que documentáramos casos y que le informáramos de lo que hubiera. Lo hemos estado haciendo. Yo tengo que decir que con escasa contestación. No se encargó directamente ella, como podéis imaginar, sino su asesor ejecutivo. Al cual yo en algunas ocasiones le he llegado a rogar, por favor, dime simplemente que has recibido el correo, porque te estoy mandando 5 casos, uno de menores, otro de no sé qué, o sea, te quiero decir, ¿no? Pero la verdad es que cuando la sangre llega al río, se acaban resolviendo las cosas. Es otra forma de hacer acompañamiento. Es decir, que hacer acompañamiento no es solamente coger a la gente de la manita y llevarla, sino también recoger el tema y plantearlo donde lo tengas que plantear. Y sí que sé que desde la consejería se han dado toques cuando ya hemos identificado que hay determinados distritos o determinados centros de salud donde se concentran los casos. Que eso pasa, porque sabéis que en estas cosas muchas veces también es una cuestión casi personal, de la persona que en ese momento quiere o no quiere solucionar el asunto, ¿no? O quiere o no quiere dar vía, ¿no? Había una trabajadora social, no voy a decir de dónde, pero que a la fuerza que una menor peruana tenía que traer no sé qué papel del Perú, del libro de familia. Mira, no lo tiene, pero es menor, es peruana, está aquí, no la ve. O sea, te quiero decir que también es cuestión de que tú quieras poner o no poner de tu parte. Y hay sitios donde la gente quiere especialmente poco y hay sitios donde la gente quiere especialmente, ¿no? Pero claro, yo pienso que si la normativa o las instrucciones estuvieran más claras, darían menos lugar a que se produjeran esas variabilidades. Sí, estamos acompañando. Es que me enrollo. La pregunta era si estábamos acompañando. Sí, estamos acompañando. Bueno, gracias Teresa por tu presentación. Me parece muy admirable el trabajo que estáis haciendo, porque coincido contigo que cuando salió el Real Decreto de Ley, pues hubo una respuesta bastante fuerte en ese momento, pero se puede caer en el riesgo de ahora olvidarse del tema, ¿no? Y de alguna forma de esa situación de exclusión se vaya como olvidando y normalizando, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que no sé lo que va a pasar en algunos años cuando esperemos haya pasado la crisis económica y la situación esté mejor, pero ¿qué pasa con los derechos sociales que se han perdido, ¿no? Y allí no sé qué pensáis, cómo serían las estrategias para luego ir recuperando, ¿no?, esos derechos. Y desde luego yo creo que ese trabajo así más continuo es muy importante, ¿no?, para que esas cuestiones no caigan en el olvido, ¿no? A ver, yo creo que una de las cosas más importantes, de verdad, me lo digo cada día, es no olvidarse que son derechos. Eso creo que es importante, porque que no son prebendas, que no son caprichos y que... porque a veces cuando tú oyes a la gente hablar, tendemos todos en situaciones... ¿Cómo era lo que decía un amigo? Decía cuando... Bueno, algo así como que cuando hay abundancia todos somos estupendos, pero cuando hay miseria
buscamos alrededor quién es más miserable que yo para dejarlo fuera, una cosa así, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho fundamentalmente el discurso de bueno, pero son de fuera, o sea, ese tipo de discursos que se olvidan de la palabra derecho y empiezan a hablar como si fueran privilegios, ¿no? El acceso a la salud, el derecho a la salud no es un privilegio, es un derecho. Entonces yo creo que ese discurso hay que mantenerlo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es muy importante. Y tratar de minimizar en la medida de lo posible los alejamientos. Mira, hace unos años en Andalucía, cuando yo empecé a trabajar como médico, trabajamos el tema de la estrategia de riesgo, ¿no? Que entonces era lo que estaba de moda y hay que acercarse a los colectivos excluidos más vulnerables porque son los colectivos que más necesitan la atención sanitaria. Bueno, en este momento estamos sacando de la atención sanitaria a los colectivos que más necesitan la atención sanitaria y que más fácil es que luego no vuelvan. O sea, te quiero decir que va a costar un trabajo ímprobo. El trabajo que costó que en el año 87 lo que hubo que hacer para que los 5 casos de polio se quedaran en 5 y no fueran a más. ¿Por qué? Porque eran colectivos voluntariamente excluidos de la... O sea, se ha hecho un trabajo ímprobo para que todo el mundo se acercara. Entonces, una de las cosas yo creo importantes como profesionales sanitarios es, una, que no se nos olvide que es un derecho, que yo lo machaco mucho, pero dos, que no nos olvidemos que son poblaciones muy vulnerables y para las cuales deberíamos de ser proactivas, que los deberíamos de buscar proactivamente, más que tratar de sacarlos o de verlos por detrás. Y a mí me parece que en buena parte la recuperación de los derechos tiene que venir por ahí, desde el discurso de salud pública y desde la importancia de que toda la población esté dentro del mismo sistema de salud, por ahí. Hola, mira, vamos a ver. Primero, desde luego, no puedo dejar de felicitaros a la mesa por las magníficas jornadas que habéis organizado, ¿no? Me lo estoy pasando magníficamente y estoy aprendiendo muchísimo. Pero mi opinión de todo el bagaje de información que yo recibo es que creo que falta mucho de concienciación en la población y en los trabajadores del sistema sanitario, sobre todo lo que estamos hablando aquí. Significa que incluso la propia población, o sea, es inconcebible la falta de reacción. Nosotros tenemos un diagnóstico de riesgo terrible. Nosotros estamos diciendo que hay un incendio tremendo y nadie se da cuenta. El PP sigue ganando mayoría absoluta, en Galicia sigue ganando. O sea, y con respecto a los trabajadores del sistema sanitario, los que están a mi alrededor no tienen ninguna concienciación de todo este tipo de historias, ni de riesgo, ni de los derechos, les preocupan muchísimo más aspectos puramente laborales o de desarrollo profesional. Esa es mi percepción. Entonces la pregunta y me da mucho miedo porque mientras no consigamos una concienciación de la población y de los trabajadores y de los sanitarios, nuestros ejercicios espirituales nos servirán muchísimo a nosotros. Y está muy bien que nos sirva, pero tenemos poca capacidad de nuevos afiliados, ¿no? a esta concienciación. Entonces, por ejemplo, yo te hago porque nosotros en la asociación nos pasa igual. ¿Tú crees que tu mensaje tiene impacto entre los trabajadores del sistema sanitario? A mí me gustaría saber. No, vamos a ver. Creo que ha habido momentos puntuales en los que todos nos hemos preocupado. Eso sí lo creo. Todos los trabajadores del sistema sanitario. Pero alguien mucho más sabio que yo lo decía, ¿no? Primero se llevaron a los judíos, luego se llevaron... Y hasta que no me toca a mí, pues no me movilizo, ¿no? Movilizarse por los otros es una cosa bastante complicada, ¿eh? Tengo que decir, no es una cosa absolutamente altruista y bastante complicada, ¿no? Por eso nosotros nos empeñamos en decir una cosa que es algo que nos está tocando a todos. Yo tengo la sensación, o sea, cuando hicimos la campaña de derecho a curar y junto con la SENFIC y se reunieron tantísimas firmas, no tantas, pero bueno, bastantes firmas de personal sanitario y muchas firmas de ciudadanos,
yo lo decía este verano, yo decía, estamos muy contentos porque tenemos, no sé si eran 17.000 firmas, es un mojón, es que no es nada. Vamos, quiero decir, que es que eso no es ni el personal sanitario de Andalucía, quiero decir, no es nada, ¿no? Es una gotita. Es difícil, es muy difícil llegar y yo creo, no sabemos hacerlo mejor. O sea, no hacemos más que intentar echarle imaginación a las cosas a ver de qué manera podríamos hacerlo, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo estoy aquí por eso, tú estás aquí por eso, porque pensamos que de vez en cuando nos tenemos que sentar, tenemos que hablar, tenemos que pensar mejores estrategias. Pero las situaciones de crisis son también situaciones en las cuales, por desgracia, nos volvemos bastante egoístas, ¿no? Y mientras que no me toque a mí, bendito sea Dios, ¿no? Y mientras que, y ay, qué lástima de esta gente, pero tal, ¿no? Y yo por eso intentamos desde médicos reiterar un poco el mensaje, nos está tocando a todos, y nos está tocando a todos. Y en ese sentido, aunque es un riesgo la confusión que introducen las medidas, también es una oportunidad, porque de pronto, a lo mejor, alguien ha venido aquí porque está preocupado por si le van a privatizar, y de paso se lleva esta copla que yo le cuento, mira. O sea, en ese sentido puede ser también una oportunidad, ¿no? O si de repente alguien solo se metió aquí porque iba a venir no sé, porque pertenece a un movimiento social y quería saber lo que estaban haciendo otras personas, y de pronto se entera también cómo otros profesionales se movilizan y se le ocurre que al día que le toque también se le puede. Es decir, que hay una cierta, que deberíamos de ser por lo menos permeables a que las ideas nos traspasaran, ¿no? Pero es complejo, yo lo veo muy complejo. La verdad es que me parece complicado. Y si en un contexto de pérdida de derechos no nos damos cuenta de que eso también nos está tocando a nosotros, no sé cuándo nos vamos a dar cuenta, no lo sé. Es que no sé qué tiene que pasar para que nos demos cuenta. Hola, buenas tardes. Estamos aquí, mi mujer y yo, nosotros no somos médicos, somos pacientes. En este hospital tenemos un recuerdo fantástico, simbólico, en nuestra vida. Después de un grave accidente salimos para adelante. Nos llegó la noticia a través de Granada Laica, y estamos aquí por esas dos cosas. Y yo es que con el tiempo estoy volviéndome como agobiantemente escéptico y no veo salida de ningún tipo, ¿no? Por unas cuantas razones. Apunto 3 o 4 cosas y no agobio. Por una actitud del Consejero de Sanidad de Madrid me pareció simbólica esto. Le importa un pepino todo el tema de la movilización y todo eso. El siguiente día de las movilizaciones digo, no, esto el proceso continúa y punto. Una cosa que se está viendo con mucha realidad, que eso sigue adelante, ¿no? No lo paran, las movilizaciones más grandes que vaya a haber, parece ser. Otra cosa es que siempre he oído que las actitudes testimoniales son muy difíciles de mantener. Nos cansamos, nos agotamos, no puede estar o no así. Eso lo saben también todas estas personas, ¿no? Y por fin, el tema que habéis citado de esos programas donde salen gente con agobio, que la televisión andaluza y mover a la caridad o el cariño y el llanto, a mí me parece que es tremendo, ¿no? Pero van a seguir existiendo también, eso también va a seguir existiendo. Es lo que más conmueve a la gente, lo más. Pero al cabo, lo que ocurre es que hay un movimiento universal financiero que nos está matando, que está acabando con la clase media y que está proletarizando a todo el mundo. Ese es su proyecto, clarísimo, nítido, y si no hay una oposición radicalmente fuerte a esto, que significaría pues cambiar el sistema, es que yo, por eso digo, estoy agobiado, no veo salida, ojalá la haya. Si es que es verdad. Bueno, vamos a pasar a la tercera intervención. Gracias, coincido con su reflexión. De Manuel Martín. No hay más nada que decir, vamos a Buenas tardes.
ustedes, supongo que estarán ustedes horrorizados porque después de tantas horas aquí metidos, pues solo faltaba que yo les fuera a dar intentar ser lo más breve posible, lo más sencillo posible sobre lo que les quería expresar. Yo les voy a contar un poco la experiencia que tenemos desde la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Galicia y también alguna reflexión que me lo pidió la organización sobre lo que es la Federación o la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, de la que tengo el honor de ser el presidente, lo cual más que un honor es una carga y un dispendio económico que me arruina, ¿no? Porque aquí la verdad es que los recursos son mínimos. Bueno, yo quería agradecerle realmente a la mesa de la Sanidad Pública de Granada que me haya invitado y, en fin, intentaré ser breve para no agobiarles mucho más de lo que ya están. Yo, vamos a ver, les iba a hacer una pequeña historia de lo que es el sistema sanitario y de la situación en la que lo encontramos. Evidentemente no se las voy a hacer. Lo que sí hay es una batalla, un enfrentamiento entre dos modelos, uno que es el modelo del estado del bienestar, donde la salud es un derecho, y el modelo neoliberal en el que es un bien individual y sobre todo una mercancía. Estamos en ese momento. Aquí se está haciendo reflexiones sobre cómo salir de la situación. Yo creo que se sale como siempre, dotándonos de instrumentos tácticos y estratégicos. Estoy hablando de lo que, en fin, algún personaje revolucionario en el mundo hubo que hacer, pues aplicar la táctica y la estrategia y bueno, y ver si sale. Y que si el triunfo o la derrota, evidentemente nos pillen trabajando. Bueno, yo creo que aquí en España ha habido pues una contrarreforma después de tener un buen sistema, universal, gratuito, un sistema accesible, en fin, pero desde siempre ya tuvimos en contra al neoliberalismo. La Comisión Abril se creó en el año, me parece que era 2000, me parece, ¿no? 1990 y algo, a finales de los 80, cuando la Ley General de Sanidad, pues a los 3 o 4 años, el propio gobierno socialista creó una comisión en la que diseñaron todo lo que nos está pasando. Separación de la financiación de la provisión, copagos, aseguramiento, etcétera, etcétera. Evidentemente la enorme respuesta social, profesional y sindical que en aquel momento se generó paralizó el proceso, pero nos lo están aplicando a plazos. La verdad es que en estos momentos nos lo están aplicando con una gran intensidad y es una reflexión para la izquierda. Cuidado, no se juega con las cosas de comer. Se ha jugado con que si copiemos la gestión privada, cierta dosis de incentivos, en fin, de mercado, pues no está mal, siempre que se haga con cuidado. Ha llegado la derecha y se acabó lo que se daba. Nos la están aplicando y el problema es que ahora hay mucha gente que no puede decir nada porque ha estado coqueteando y ha estado jugando con fuego con el tema de la privatización, ¿no? Bueno, ha habido una gran ofensiva ideológica, universidades, grupos de gerentes, políticos de izquierda y de derecha, empresarios, asesores, multitud de libros, multitud de artículos, Nosotros como asociación llevamos 30 años luchando. Les puedo garantizar que durante un montón de años hemos sido catalogados de locos, de izquierdistas, de obsoletos, porque estábamos advirtiendo de lo que ha pasado. Y ha pasado. Ya está pasando. Afortunadamente nos ha pillado con un bagaje ideológico y estratégico para poder aplicarlo y que queremos compartir con todas las organizaciones con las que nos sea posible. El guión de la privatización, pues ya está, la separación, financiación y provisor, uno paga, uno compra, mercado. Si uno no paga y uno no compra, si uno financia y uno compra, no hay mercado. Nos lo han puesto en todas las organizaciones, incluyendo esta comunidad autónoma que es progresista. Gestión empresarial, las fundaciones, el Hospital Costa del Sol, etcétera, etcétera. Las fundaciones, Galicia, Asturias, Madrid, fue una forma de trasladar al sector sanitario la lógica del sector privado. En Galicia se tuvieron que retirar porque suponía una reducción brutal en la actividad sanitaria, una actividad brutal en los recursos, una desviación del 40% más hacia hospitales de la red pública
de aquellos pacientes que no eran interesantes para una empresa. Las empresas se mueven en cuestión de clientes, y los clientes son buenos clientes, malos clientes. Y ahorros, ¿en qué capítulos? En el de personal. Se reduce el personal, se reduce el gasto sanitario, se reduce gasto, y luego pues también ajustar en la actividad sanitaria, porque ahí se produce gastos. Consorcios en Cataluña, sociedades anónimas como Metec en Galicia, que también conseguimos frenarla, nos ha entrado por la puerta de atrás. O concesiones como el de Alcira, ¿no?, que es, en definitiva, huida hacia el derecho privado, gestión empresarial, copiemos a las empresas, que lo hacen mucho mejor que el sector público, autonomía, fraccionamiento del sistema en múltiples empresas y laboralización del personal, que el personal no tenga los derechos que garantiza la función pública. Pero es que, cuidado, es que el hecho de que nuestros médicos y nuestras enfermeras tengan garantizada la estabilidad es una garantía para el paciente, ¿eh? El ejemplo de Estados Unidos es paradigmático. Aquellas empresas que pueden, digamos, modular, que pueden influir sobre el médico o la enfermera, lo hacen en función de criterios de ahorro y, por supuesto, en contra de los intereses del ciudadano. Yo creo que hay multitud de películas que hemos visto todos donde esto pasa, ¿no? Bueno, ¿ahora qué ha ocurrido? Ahora ha ocurrido que hay un acelerón. El Partido Popular quiere crear una masa crítica de privatización tan importante que impida la marcha atrás a la que antes se refería la compañera, que me ha parecido una brillante. Y esto ha sido por el naufragio de Zapatero. ¿Y qué es el naufragio de Zapatero? El naufragio de una izquierda que pretende aplicar un poquito, la puntita nada más, de las políticas neoliberales. Lo que ha hecho ha sido abrir el cauce por el que se ha desbordado la marea, ¿eh? En mi familia, que hay algunos que son labradores, pues hace un pequeño agujerito y a los 10 minutos el cauce se ha transformado en un río, ¿eh? que inunda todo, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas fórmulas, la financiación y gestión privada, la PFI esta, de los hospitales de Madrid, pero también se aplican en Vigo, también se aplican en Baleares, ¿eh? Esto es, bueno, pues dar oportunidad a las empresas constructoras y a las empresas financieras de hacer negocios con la sanidad pública. Y hacen un negocio bárbaro, ¿eh? Ganan 7 veces más, ganan un montón. El proceso de Alcira, que ya es la parte sanitaria y no sanitaria, y ahora estamos en esa otra fase, que es la que se ha abierto en Madrid en estos momentos, que es la gestión total, asistencia y servicios sanitarios. Se externalizan. La externalización es una forma eufemística de hablar de la privatización de la sanidad. Los servicios de laboratorio, los hospitales de Madrid ya no tienen laboratorio, lo tiene un laboratorio privado, que es el que da servicio. Eso nos va a ocurrir en Galicia, van a hacer lo mismo. Y cuidado con lo que pasa aquí. Yo he oído algo esta mañana que no me ha gustado mucho, ¿eh? La colaboración público-privada no me ha gustado nada, porque las experiencias que tenemos son brutales. Jugamos con las cosas de comer, jugamos con fuego y nos quemamos, ¿eh? Los servicios de radiología, la plataforma, esto de que, pues lo mismo, es que la radiología, pues pones un radiólogo, le das un dinerito, le pagas por 9 radiografías que te hacen y lo privatizas, ¿no? Los servicios de citas y de información telefónica ya están privatizados. Las plataformas informáticas en Madrid, en Galicia, las tenemos privatizadas. Eso supone que el sector privado sabe todo sobre el sistema y todo sobre los pacientes. Tienen toda la información, que ha sido lo que más quieren los sectores privatizadores, porque es conocer la realidad y dónde está el negocio y dónde están los pacientes que no son rentables y dónde están los pacientes que son rentables. Las centrales de compras. La central de compras significa que el que decide lo que se va a comprar y el precio es el sector privado, en colaboración con el público. Esto supone poner al lobo a cuidar de las ovejas. Es peligrosísimo, ¿eh? Y los servicios de apoyo, de administración, limpieza, cocina, lavandería, ¿qué más da? Eso no son servicios públicos, eso no es importante, eso no es sanitario. ¿Cómo que no es sanitario? Si una persona no tiene... El ejemplo del Reino Unido es paradigmático. Los hospitales que privatizaron los servicios de limpieza y de higiene, ¿qué les ha pasado?
pues que como las empresas adjudicatarias buscaban negocio, pues en vez de tener 20 limpiadoras tenían 5, y en vez de limpiar con Fairy creo que es que limpia muy fuerte, limpiaban con no sé qué otro producto que no limpiaba nada. Resultado, tienen las mayores tasas de infecciones nosocomiales, es decir, las infecciones hospitalarias, las primeras de toda Europa, cuando antes los hospitales del Reino Unido no les ocurría semejante cosa. Bueno, pues ahora estamos ya con la velocidad de crucero. En Madrid ya pues ha salido a concurso 6 hospitales, 27 centros de salud. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Pues fíjense ustedes, Capio Sanidad y Rivera Salud. ¿Y quién es Capio? Pues bueno, para no darles mucho rollo, una sociedad de fondos de inversión que tienen su sede en el Reino Unido y en los países, ¿cómo se llama? Los paraísos fiscales. Son los buitres, son los tiburones, son los fondos, son los mercados, esos que están especulando contra España y contra nosotros, que nos están poniendo la deuda, son los que se van a hacer con toda la red de hospitales públicos de Madrid. Es terrible. Yo creo que ni siquiera en Madrid son conscientes de la situación que esto les va a crear. Y además, bueno, está también, pues han ganado todos los concursos, se los reparten, entre otras cosas porque en sus juntas de la dirección están los señores que están también en el gobierno, evidentemente. Rivera Salud, que también es otro que agrupa a 2 aseguradoras privadas, Adelas y Sanitas. Adelas y Sanitas ya no son españolas, son del Reino Unido, son de capital riesgo, son de la sociedad Goodwower y del grupo Bupa. Son empresas, son los mercados. El capital financiero no solamente se ha apoderado de los ahorros, no solamente se ha apoderado, es que ya tiene todo, tiene los servicios sanitarios, tiene la deuda española, tiene la capacidad de gobernarnos, pero son insaciables y cada vez pues quieren más. Probablemente pues se harán con todo, incluso con los... Dentro de poco, cuidado con Médicos del Mundo, porque probablemente se hagan con Médicos del Mundo y no les quepa la menor duda. Si hay oportunidad de negocio, se harán con ello. Bueno, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad de estas empresas? Pues se basan en el low cost, en el modelo de bajo coste, lo que hace IKEA y Ryanair. Es decir, reducciones de personal, manejo de los enfermos, expulsando a los que no son rentables. Es decir, bueno, pues si uno se compra un mueble de IKEA o va en Ryanair, efectivamente vuela en avión, pero vuela que casi te quedas alguna vez fuera, ¿no? Y tienes que empezar a pagar, pues porque llevas la maleta un poquito más grande y no sé qué. Y si te compras un mueble de IKEA, pues es muy lustroso, pero a los 4 días se te ha hecho polvo porque es un mueble de muy baja calidad. Eso es lo que nos van a dar, bajísima calidad para la atención sanitaria. Yo creo que en Madrid ya son conscientes, desgraciadamente, las personas que son atendidas en estos centros de lo que está pasando. Se desmantelan las áreas sanitarias, no sirven para nada, porque el área sanitaria no le sirve al mercado, el área sanitaria sirve para gestionar, planificar en función de necesidades y problemas, y lo que quiere el mercado es grandes espacios para que los sectores privados puedan competir y ofertar sus servicios. Es lo que ha pasado en Madrid, han desmantelado 11 áreas sanitarias y han creado una sola para que todos los hospitales privados puedan tener oportunidad de hacer negocio con los 4 o 5 millones de personas que viven en esa comunidad autónoma. Y es lo que está pasando en Galicia, que también nos están desmantelando las áreas sanitarias. Ahora sale la crisis coartada, la coartada final, ¿no? Hay que reducir gasto, recortes de derechos y prestaciones, porque no nos podemos permitir este lujo de sanidad que tenemos, a pesar de que es la sanidad más barata de toda la Unión Europea, más que Portugal en coste por habitante, en dólares, en poder paritario de compra, copagos de servicios, farmacia, ambulancias, privatizaciones de hospitales, etc. En definitiva, ¿cuál es la estrategia? Pues crear esa masa crítica que pone en marcha el Real Decreto, en el que toca todos los puntos. Alguien lo ha dicho antes con bastante... Claro, no se equivocan cuando ponen en marcha 25 medidas, porque al final nos liamos. Nos han metido 25 goles. De uno en uno les cuesta mucho trabajo. Sería
las batallas estas de que estamos viendo en Siria o en Beirut y tal, casa a casa, que es como peleamos, pero no, aquí te meten todo y es como una bomba racimo, te hace imposible la respuesta porque te entran por todos lados, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo final? Perdonen que luego les voy a explicar por qué estoy diciendo esto, porque la clave de la estrategia viene en función de todo esto. ¿Qué pretenden? A mi entender, crear 3 sistemas de atención sanitaria. Los de alta renta, con seguros privados, con ayudas fiscales importantes, son los únicos que van a poder contratar seguros importantes a nivel general, eso sí, con ayudas fiscales, les van a hacer grandísimas reducciones. Las clases medias, o lo que vaya quedando de la clase media, que tendrá una atención pública con una cartera fraccionada en la que tendrá que haber copago y seguros complementarios en función de los niveles de renta y de la capacidad económica de cada uno, y luego pues serán las rentas. Y cuidado, en estos momentos el 60% de los asalariados de este país gana menos de 1.000 euros, el 60%. Y los pensionistas, la pensión media está en torno a los 800 euros mensuales. Y el 50% de la gente joven no tiene trabajo, y el que tiene trabajo tiene esa porquería que se llama ahora job, minijob o no sé qué, 400 euros. Cuidado, la clase media está siendo laminada, laminada, Y más creo que tienen que pagar ahora también la comida de los colegios. Creo que los niños van a tener que llevar el bocadillo de su casa y encima los apartan de los que tienen capacidad para poder pagar porque dicen que es poco higiénico. Yo eso no lo entiendo, ¿por qué? ¿Será que la gente, como son pobres, llevarán la comida contaminada? Y en fin, no sabemos. Las rentas bajas tendrán una cartera básica de muy baja calidad y lo que llamamos beneficencia, ¿no? Bueno, pues hay una reducción, fíjense ustedes, la reducción del gasto ha sido del 11,3% en presupuesto per cápita entre el 2010 y el 2013. Es una reducción brutal, Pero es que además eso se asocia con que vamos a financiar los hospitales con un modelo como a la PFI que multiplica por 7 el coste total del proyecto. 7 veces más pagaremos por los hospitales, 7 veces más pagaremos por los centros de salud y 7 veces más por los planes directorios para que no se nos caigan los hospitales tradicionales que se nos envejecen, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, es que fíjense ustedes, estos son datos de Madrid. ¿Cuánto cuesta al año una cama en los hospitales públicos? 277.000 euros. ¿Cuánto vale en los centros privados? Estos que son pequeñitos y además recortados, 485.000 euros. Es que no hay color. No lo hacen para ahorrar, lo hacen simplemente para hacer negocio, ¿no? Nosotros, para ponerles un ejemplo, lo que puede significar esto en Galicia. En Galicia hay un plan directorio que pretende crear 2 hospitales nuevos, 60 centros de salud y hacer 7 obras importantes en los hospitales que ya existen para reformarlos. El total de los costes eran 1.316 millones. ¿Saben cuánto nos va a costar por el sistema de financiación privada? Casi 10.000 millones, 9.212. Esto yo quería explicárselo porque esto demuestra la inviabilidad del sistema sanitario si aplicamos este modelo. Estos son el año 2008, el presupuesto sanitario en Galicia. En rojo es el gasto farmacéutico, 33%. Caray, se están forrando. Se están quedando con el 33% del gasto sanitario, si contabilizamos el gasto de primaria, de farmacia y el gasto en los hospitales. O sea que no solamente es que se están privatizando porque se están quedando con los hospitales, es que se están quedando con el 33% de lo que destinamos a sanidad. Y ¿saben ustedes cuál es la media del gasto de farmacia en los países europeos? En torno al 15%, más del doble tenemos de gasto de farmacia. El gasto de personal es el 43%, o era en el año 2008 el 43%. Y luego ven ustedes, el 25% es el gasto de funcionamiento del sistema. O sea, solamente el 25% de lo que gastamos es para hacer funcionar a los centros de salud y los hospitales. Y fíjense ustedes una cosa, el 10% va al sector privado, por los conciertos y todas esas historias, antes de que empezaran a privatizar de verdad.
y el 14% va para gasto de funcionamiento de hospitales y centros de salud. Si aplicamos esos 9.000 millones de euros que se quieren poner en marcha y el canon correspondiente, el presupuesto se distribuiría de esta manera. Seguiríamos gastando en farmacia esa barbaridad, el personal, y el sector privado se quedaría ya no con el 10, con el 20%. ¿Y cuánto quedaría para funcionamiento de hospitales y centros de salud? El 4%. Yo no sé si hay aquí muchos economistas de la salud, pero no hace falta ser economista de la salud ni economista en ningún sitio. Es imposible dar prestaciones sanitarias y hacer funcionar el sistema en Galicia con el 4% del gasto sanitario. Sobre todo porque lo han reducido además, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? Y esta es la base sobre la que deberíamos construir nuestra estrategia. Hay quien gana y quien pierde. ¿Quién gana? Evidentemente el capital financiero, las multinacionales de capital riesgo, los fondos de inversión, los fondos de pensiones. Yo no sé si algunos de ustedes tienen fondos de pensiones, pero deberían de arrepentirse, porque son los que están atacándonos, son los que nos están especulando y nos están estrangulando. Los grandes bancos, que no son los que están en quiebra, sino los grandes bancos de verdad, BBVA y toda esa gente, y los alemanes, las aseguradoras, es decir, los mercados, los laboratorios farmacéuticos, que como han visto ustedes se forran, la industria de la alta tecnología, porque a medida que privatizamos, a medida la genómica, esta medicina individualizada, que solo va a ser asequible para la gente de nivel alto, las demás no se van. Las personas de alta renta que recibirán ayudas públicas en forma de deducciones fiscales, en fin. ¿Y quién pierde? Pues la mayoría de la población, evidentemente. Como antes les decía, más del 60% de los asalariados ganan menos de 1.000 euros, los pensionistas, los jóvenes, cuidado, se han quedado sin derecho a la asistencia sanitaria, Los jóvenes que tengan más de 26 años y no hayan cotizado nunca, porque no hayan trabajado, son la mitad, no tienen derecho a la asistencia sanitaria, Les pasa como a los inmigrantes. Lo que pasa es que por ahora les permiten estar con la cartilla de los padres, pero el derecho lo han perdido, El día que quieran lo pueden quitar y se quedan sin derecho a la asistencia sanitaria. Las mujeres que se divorcian y nunca hayan trabajado, las mujeres, porque evidentemente todos estos procesos afectan más a los sectores políticamente menos potentes, y el sector de la mujer lo es, los pobres y excluidos sociales, a los que antes refería la compañera de Médicos del Mundo, y también los sanitarios. Los sanitarios este año hemos perdido el 20% de salarial, pero vamos a perder un montón de puestos de trabajo. En Madrid creo que había en este proceso de la PFI se han perdido 1.000 plazas de médicos y no sabemos las que se van a perder ahora cuando se les dé a los hospitales también la gestión de los servicios sanitarios. En definitiva, hay perdedores y ganadores. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, ustedes no han oído qué más da que sea público o privado. Hombre, si lo que importa es que prestes dinero, que tenga dinero sanitario. Bueno, pues fíjense ustedes lo que pasó en el Reino Unido. Esto salió en El País hace 15 días, El señor Cameron, primer ministro conservador, como el PP, no es un hombre de izquierdas, pidió perdón a los ciudadanos porque la gestión privada de los nuevos hospitales, esos trusts británicos, en el caso de uno de ellos, el hospital Mead de Staffordshire, 1.200 personas muertas más allá de lo que se mueren habitualmente, por culpa de la gestión privada. Es que yo a partir de ahora, cuando me vienen a decir ¿qué más da que sea público o privado? Pues sí, ¿qué más da que si la gestión es privada hay muertes por medio, ¿Por qué? Pues porque reducen actividad, ponen a médicos sin capacidad para poder desempeñar sus funciones, reducen enfermería, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser y cuál es la que estamos desarrollando desde la Federación y desde las plataformas? Una alianza social y profesional estable, una alianza social y profesional porque somos afectados por estas políticas tan brutales. Trabajando en red y coordinando las actuaciones de todas las personas y todas las organizaciones que estamos en estos momentos en la batalla. Crear redes. Una red es una estructura en la que no es jerárquica.
son horizontales, es decir, cada organización mantiene sus especiales características, su ideología. No le preguntamos a un señor si es del PSOE, aunque puede estar el PSOE, ni si es de la CGT, aunque está de la CGT, etcétera, ¿no? Es decir, cada organización mantiene su pureza o sus ideas y sus estructuras y su funcionamiento. Ahora, eso sí, nos coordinamos en base a objetivos consensuados y, en este caso, la defensa de la sanidad pública. Cada organización mantiene su independencia, se trabajan por objetivos previamente acordados. Esto es lo que estamos haciendo en Galicia. No se vota nunca, porque en cuanto se vote se producen estrategias de alianza para imponerse unos a otros. Ahí se va a trabajar por objetivos consensuados. No se vota, se consensúa. Y si hay un problema que nos separa, se aparta. Y trabajamos en otro de los aspectos en los que no haya acuerdo. Hay órganos de coordinación, no órganos de dirección, en los que únicamente valorar la implementación y seguimiento de los acuerdos. Hay portavoces para que aparezca una voz a la que exigir responsabilidades si dice cosas que no estamos de acuerdo y no es el consenso. Y además se compaginan objetivos generales como la lucha contra la privatización, con los recortes, con problemas locales de cada plataforma, que puede ser un hospital que no funciona bien, un centro de salud que hacía falta o que no, bueno, aquello que es sentido directamente por los ciudadanos y que hace que esa plataforma pues exista en Monforte. Hace un momentito me he levantado porque me ha llamado un periodista, porque esta mañana había habido una movilización de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Monforte y quería saber qué pasaba. Y he dicho, mire usted, yo soy el portavoz gallego, y le he dado el teléfono del portavoz de la Plataforma de Monforte. Hace 3 días, el jueves, tuvimos una manifestación de 20.000 personas en Vigo, en defensa, y ahora el día 21 tenemos una manifestación en Pontevedra que no sabemos cuánta gente va, pero irá muchísima gente. La hemos preparado concienzudamente a base de ir a todos los municipios, todas las parroquias de la zona, explicándole los problemas de las reformas y los recortes. ¿Qué aporta cada una de las organizaciones que forman las plataformas? Pues cada uno tenemos una actividad y un papel que desempeñar. Las organizaciones profesionales, como puede ser mi asociación o otras asociaciones, pues yo que sé, de enfermería comunitaria, de la Sociedad de Medicina Familiar, aportan información, análisis e investigación. Es complicado. La sanidad es complicada y buscar hacer los análisis pormenorizados no es fácil, pero los profesionales familiarizados con la sanidad podemos hacer investigaciones y luego ponerlas a disposición, hacerlas comprensibles a los ciudadanos. Las organizaciones ciudadanas y difusión de la información y, sobre todo, capacidad de movilización. Las federaciones de asociaciones de vecinos son entidades muy interesantes que tienen una extensión por todo el territorio y cuyo objetivo es la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y evidentemente la sanidad es uno de los principales. Y con esto se potencian. Nosotros hemos visto cómo federaciones vecinales como la de Pontevedra y la de Vigo, que estaban mortecinas al calor de la movilización en defensa de la sanidad pública, se han ganado prestigio social y en estos momentos se han fortalecido. Los sindicatos no hacemos distinciones, aportan recursos, los sindicatos tienen una trama organizativa importante, tienen recursos y capacidad de movilización. Los partidos políticos, a los que no hacemos ascos, movilización e iniciativas parlamentarias y sobre todo en los ayuntamientos. En los ayuntamientos se pueden posicionar. En la manifestación de Vigo el ayuntamiento se posicionó, nos pagó las cuñas, etcétera. Evidentemente las cuñas las pusimos nosotros, no las puso el señor alcalde, pero puso el dinero. Bien, se lucra, bien, pero hay acuerdo y desde luego, a pesar de que son ayuntamientos donde normalmente están los nacionalistas y el Partido Socialista, en este terreno no hay ningún problema. Y ONGs, como puede ser, por ejemplo, Médicos del Mundo, que está incluida en la plataforma, o aquí tienen algunos. Esto es lo que quien compone SOS Sanidad Pública en Galicia, la COGAVE, que es la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Galicia. ¿A que no saben ustedes quién la lidera? Un señor del PP. Pero está. ¿Por qué? Pues porque no le queda más remedio. Yo supongo que, entre otras cosas,
Pues porque sabe que es un usuario de la sanidad y está muy preocupado, no se vaya a quedar sin sanidad pública. Organizaciones de enfermos, la Asociación de Enfermos con Enfermedades Musculares, la del glaucoma, bueno, tenemos un montón de organizaciones que tienen problemas. Hace 4 días estuve en una charla que dimos preparando la manifestación de Vigo, era con una asociación de personas con parálisis cerebral. Estaba lleno el local y no se pueden ustedes imaginar el radicalismo de aquella gente porque les han quitado todo. Entre otras cosas, el local estaba vacío, un local enorme hecho al calor de la especulación mobiliaria, pero que no tenía recursos y estaba la gente endemoniada porque les habían quitado los pocos recursos que tenían hasta ahora. Y como además ya no tienen el chantaje de la administración, si te pones en contra mía te quito la subvención, ese temor ha desaparecido simplemente porque ya no le das subvenciones, ¿no? Luego tenemos también sindicatos de clase, comisiones, UGT, CIGA, CGT, sindicatos profesionales como SATSE y SAE. Son profesionales, pero bienvenidos a la lucha. Si están de acuerdo con los objetivos, no le hacemos asco. Yo no le pregunto por otras cosas que no tienen nada que ver. Sabemos que son corporativos, evidentemente. Asociaciones como la Defensa de la Sanidad Pública, Enfermería Comunitaria, ONGs como Médicos del Mundo, Foro de la Inmigración, asociaciones de mujeres, por ejemplo, Malos Tratos, asociaciones de estudiantes, la Liga Estudiantil, la Juventudes del Bloque, las Juventudes Comunistas, ayuntamientos como el de Pontevedra, Pollo, Calva, etcétera, etcétera, y todos los partidos que no son el PP. Están todos. No falta uno. Allí como no tenemos UPyD, pues... pero si estuviera yo no sé qué haría. Nosotros tenemos ahora, es decir, el sistema de información, nosotros tenemos una coordinación a través de una página web y páginas web en cada una de las plataformas. Unas son más o menos activas, más o menos, pero funcionamos en red, y blog, que creamos link, y redes, sobre todo de correos electrónicos. Todos los días mandamos en torno a 2 o 3 correos electrónicos de las múltiples actividades que se desarrollan en todas las plataformas de Galicia. Y eso genera emulación. Y eso genera, bueno, pues que vea la gente que se está moviendo. A lo mejor en su pueblo no pasa nada, pero está viendo una movilización en Monforte, en el Barco de Valdeorras o en Pontevedra. Y eso anima, estimula y mantiene. ¿Y qué queremos ahora? Yo creo que hay a crear redes cada vez más amplias, bajo la idea de no jerarquizar y de mantener autonomía e independencia. Tenemos plataformas locales, tenemos plataformas de área, hay plataformas en Vigo, Caña, Moaña, Redondela, Palmiñón, por ejemplo, que todas forman una misma plataforma, aunque ellos tienen su actividad como plataforma en cada localidad. Luego tenemos la plataforma autonómica, no jerarquizada. ¿Entienden ustedes? Estos son instrumentos de coordinación, plena autonomía. Hay plataformas en las que no admiten a partidos políticos. Por ejemplo, la de Monforte y la de Ferrol. A nosotros nos parece muy bien. En la de Pontevedra y Vigo sí hay partidos políticos. Cada plataforma tiene plena autonomía para decidir la composición y lo que hace. Y yo creo que deberíamos de constituir una plataforma a nivel de todo el Estado, en la que debería de estar esta mesa que tienen ustedes en defensa de la sanidad pública, manteniendo la plena autonomía, la plena independencia y solamente buscando objetivos de movilización y objetivos de coordinación. Pero hay que ir más allá. Yo creo que tenemos que crear todavía redes más amplias. Hay que trabajar con las confederaciones sindicales y vecinales, con enseñanza, con sanidad, con otros servicios públicos, con ONGs. Tenemos que coordinar estas plataformas con otros movimientos que a lo mejor no comparten la filosofía de estas plataformas, que yo lo puedo entender, como puede ser el 15M, las Mareas Blancas, las plataformas como Pa' Tu Salud, con la que nos hemos coordinado, a pesar de que mi federación no forma parte en Madrid de esta plataforma, con movimientos juveniles y estudiantiles, son el recambio y además en estos momentos son objeto de discriminación porque les han quitado el derecho a la asistencia sanitaria. Con organizaciones de pacientes, con sociedades profesionales, hay que hablar con los colegios médicos. Todo el mundo sabe que los colegios médicos y la federación
somos el perro y el gato, ¿no? Lo somos y lo seremos. No compartimos la filosofía de los colegios profesionales, estamos en contra de la colegiación obligatoria, pero si en algún momento hay posibilidades de coordinar esfuerzos, adelante. Con los colegios de farmacéuticos, a los que el riesgo de la privatización también les ha llegado. Quieren transformar a las farmacias en franquicias dominadas por las multinacionales. He tenido oportunidad de compartir debates y análisis con el Colegio de Farmacéuticos de Coruña y estamos de acuerdo. Y mañana no, el lunes o el martes tengo una reunión con el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, del que me alejan montones de cosas, montones, incluyendo el modelo de farmacia que tenemos en este país, pero estamos de acuerdo en contra de que les transformen en franquicias, ¿sí? Pues bueno, vamos a ver qué posibilidades de coordinación podemos tener. Con sociedades profesionales, como en la Sociedad de Medicina Familia, en Galicia prácticamente está en la plataforma, en Madrid pues tenemos diferencias muy importantes, probablemente porque hay otra cultura en esa comunidad, ¿no? Yo creo que a todos nos une el rechazo a las políticas neoliberales de recortes, privatizaciones y reducciones de derechos de los sindicatos, de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el papel de la federación? Bueno, nosotros somos una asociación muy rara. Somos la única asociación probablemente europea cuyo objetivo fundamental es intervenir en política sanitaria. Nos creamos hace 30 y pico de años, cuando se fue a crear el Sistema Nacional de Salud, que había un debate sobre cuál era el modelo que había que poner en marcha, si el modelo Sistema Nacional de Salud o el modelo de seguros como el alemán Nosotros apostamos por el modelo de Sistema Nacional de Salud y salió, ¿bien? A partir de ahí hemos hecho una lucha continua con más o menos eficacia y con más o menos... Evidentemente el problema fundamental que tenemos es que los trabajadores sanitarios no son precisamente los sectores más revolucionarios, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pero estamos ahí. Sabemos que en torno al 25-30% de los profesionales sanitarios, por la campana de Gauss, pues son más o menos de talante progresista, ¿no? Estamos en la mejora y defensa del sistema público, somos independientes políticamente, pero no neutrales, quiere decir, somos progresistas, evidentemente, y apostamos por el sistema público. Es un espacio compartido en el que actúan profesionales de diferentes categorías y tendencias políticas y sindicales. Están desde los nacionalistas radicales que están en la Asociación de Galicia, a anarquistas, socialistas y de Izquierda Unida, en fin. No se les pide a nadie nunca el carné, ni son discriminados por el hecho de pertenecer o no pertenecer a ninguna de estas organizaciones. La mayoría no son afiliados políticamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Análisis, investigación, difusión de la información, debates, propuestas de alternativa sobre temas sanitarios. Hemos elaborado estrategias de intervención, como puede ser las plataformas que llevamos años. Este modelo ya lo teorizamos, pues yo qué sé, en el año 84, 85, yo no me acuerdo muy bien. Éramos todavía unos chavales, ¿no? Y la formación, y también formación de profesionales y ciudadanos. Y acabo ya, acabo ahora mismo ya. Es la última. En estos momentos consideramos que nuestro papel puede ser importante, no porque tengamos una vocación de hegemonizar nada. Nosotros estamos en estos momentos contentos de que por fin tengamos un escenario en el que la sanidad pública sea debatida a nivel de los ciudadanos, de los trabajadores, de los políticos y de los sindicatos. Nosotros no vamos a apostar vamos a colaborar y colaboramos con todos los movimientos y, en fin, esperamos que en este escenario, pues, en fin, podamos tener éxito, que no va a ser el éxito, evidentemente, de la Federación, sino va a ser el éxito de todos los ciudadanos, trabajadores, en fin, todas las personas que vivimos de la sanidad pública, somos un montón. Y nada más, muchas gracias.